Miren, es una transformación. Dice utilizar la ecuación para imputar la imagen y la preimagen de W. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo tengo esto que es prácticamente la transformación lineal. A ver, ¿la editan es igual a quién? Raíz de 2 sobre 2 de 1 menos, ¿qué sigue? Raíz de 2 sobre 2 de 2. ¿Qué sigue, ingenieros? Ayúdenme. Coma B1 más B2. Ajá. Coma 2B1 menos B2. Menos B2. Bien. Y tenemos que el vector V es ¿quién? 1,1. Sí. Y el vector W es ¿qué? Menos raíces 5 raíz de 2 menos así. ¿Sí? Bien. ¿Me puedes apagar, por favor? Gracias. Entonces, miren, esta es una transformación lineal. Es una transformación lineal de R2 a R3. ¿Por qué es una transformación lineal de R2 a R3? Porque coge un elemento de R2. ¿Sí se fijan? Este es un vector de R2. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo coge, háganme cuenta, aquí está R2. R2. Y aquí está el vector V, 1,1. Entonces, a este elemento le aplico la transformación lineal. ¿Sí? Le aplico la transformación lineal y lo va a relacionar con un elemento de ¿quién? De R3. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué? Porque este tiene tres componentes: primera, segunda y tercera. ¿Sí? Sí. Entonces coge un elemento de R2 y lo lleva a R3. Y entonces hay que encontrar a quién. Vamos a poner aquí V1. Voy a encontrar a quién, a W1. ¿Sí? ¿Cómo se llama W1? W1 se llama imagen. Imagen de V1. Si se fijan, nos pide encontrar la imagen de V. A ver, cuando ustedes llevaron funciones en cálculo diferencial, el dominio es el conjunto de valores de la variable independiente. ¿Sí o no? Sí, bien. Y el rango es el conjunto de valores que toma la variable independiente. Pero vieron que el rango tiene otros nombres. También se le conoce como recorrido, contradominio, codominio o imagen. Entonces fíjense cómo hagan de cuenta que este es el rango y este es, perdón, este es el dominio y este es el rango. Tenemos que encontrar el elemento que corresponde a V1 acá. En pocas palabras, estamos viendo que una transformación lineal viene siendo como una función de funciones o una función entre espacios vectoriales distintos. Por ejemplo, las funciones que vieron en cálculo diferencial son funciones en R, ¿sí o no? Nada más en los reales. Coges un elemento, un número real, y lo relacionas con otro número real. Hay funciones especiales, por ejemplo, las sucesiones que vieron en cálculo integral. Las sucesiones son funciones, pero de variable entera. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? Que tomas una variable entera y lo relacionas con un número que puede ser real, ¿sí? Porque hay sucesiones que no necesariamente el resultado es entero. Puede ser fraccionario, puede ser irracional. Piensen, por ejemplo, AN igual a raíz de n. ¿Están de acuerdo que ese va a ser irracional, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Nada más. Pero aquí estamos viendo que las transformaciones lineales son funciones entre diferentes espacios vectoriales. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar la imagen de V? Es decir, su elemento correspondiente en R3. Pues muy sencillo. Lo sustituyo. Transformación lineal de 1,1 va a ser ¿quién? Va a ser raíz de 2 sobre 2 por la primera componente, que es 1. ¿Sí estamos?
menos raíz de 2 sobre 2 por la segunda componente que es otro 1. ¿Sí se entiende? Luego, suma de componentes. Luego, la tercera componente es el doble de la segunda. A ver, creo que estoy mal. Sí, es 2 sobre 1. El doble de la primera menos la segunda. Ah, pero nada más, ¿cuánto vale la primera? Vale 1 y la segunda también. Ahí está. ¿Sí se entiende que nada más lo sustituyo? ¿Y qué me va a quedar? 0,2,1. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué elemento le corresponde en R3 bajo esa transformación lineal a B1? A 0,2,1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, pero vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: encuentra la preimagen de W. A ver, ¿cómo es esto? Aquí tengo W. ¿Dónde se supone que está W? Aquí. Pero para diferenciarlo le voy a llamar W2. ¿Sí? Le voy a llamar W2. W1 fue la imagen de V1. Entonces, W2, ¿quién es? Menos 5 raíz de, perdón, menos 5 raíz de 2, ¿sí? Coma menos 2, coma menos 10. Y tengo que encontrar, ¿qué cosa? El elemento correspondiente en R2, es decir, en el dominio. Y a ese elemento, ¿cómo se le llama? En transformaciones lineales se le llama preimagen. ¿Sí? Es decir, de aquí a cuál le corresponde acá. ¿Queda claro? ¿Cómo lo resuelvo? Muy sencillo. A ver, ¿qué harían ustedes para encontrar V2? Así rápido. ¿No? Esto funciona. ¿Sustituir? ¿Cómo sustituyes? A ver, dime. Díctame. Díctame, ingeniero. Pero es que acá solo tenemos, o sea, solo se pueden sustituir dos, ¿no? No sería. Pues sí, como tú dices, mira, raíz de 2 sobre 2, V2. ¿Sí? A ver, V1, perdón, V1. Vean que V1 y V2, a ver, miren, yo puse la, a ver, permítanme, por favor. Yo puse, aquí está la transformación lineal. V1 es la primera componente de este de acá. ¿Sí? Y V2 la segunda componente. Entonces sí, es raíz de 2 sobre 2 veces la primera componente menos raíz de 2 sobre 2 la segunda componente. Y debe de ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale la primera componente de esta? Menos 5 raíz de 2. Luego, la suma, vamos con la segunda componente. La segunda componente es la suma de la primera y la segunda, pero de la de R2, de la de V. Entonces sería V1 más V2 igual a ¿cuánto? A menos 2. Luego vamos con la tercera componente. 2V1 menos V2, o sea, el doble de la primera menos la segunda, pero de V, debe de ser igual a ¿cuánto? A menos 10. ¿Es 16? A menos 16, sí. Menos 16. No, pero es 16 positivo, ¿verdad? No, es de. menos 16. ¿Ah, sí? Bueno, aquí me faltó una. Bien, entonces tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Se puede resolver muy sencillo. A ver, creo que aquí la más sencillita de resolver es si tomamos la primera y luego lo sustituiríamos en la segunda, ¿no? Sí. Menos 4 menos 2 V2 menos V2 igual a menos 16. ¿Cuánto me va a dar? Menos 3 V2 igual a ¿cuánto? A 4. ¿Sí? Sí. ¿Sí es 4?
¿Sí o no? ¿No escuchó? ¿Sí? Rápido, chavo. Allá. ¿Sí está bien o no? ¿Está bien? ¿A quién saco ahora? V1. ¿Cuánto va a valer? Menos 6. Bien. Pero no es suficiente. Tengo que comprobar esta. Acuérdense que estoy jugando con la segunda y tercera. Tengo que comprobar la primera. Todas se tienen que comprobar, ¿eh? La segunda y tercera no es necesario porque de ahí salieron. A ver, ¿estos dos valores satisfacen esta? Sí. No, es la... Sí. Sí, porque sería 4. Sería 6 menos 4. Creo que no. A ver, ¿cuánto sería sustituyendo V1? ¿Están de acuerdo que sería menos 3 raíz de 2? Y luego sustituyendo V2, ¿cuánto me da? Menos 2 raíz de 2. Si sustituyo, ¿sí, verdad? Sí, sí da. Sí, sí da. Sí está bien. Entonces, ¿qué valor le corresponde aquí? ¿A quién? Menos 6,4. Ahí está. Esa es la preimagen. ¿Sí se entendió cómo es? Es sencillo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Por favor, ingeniero. Gracias. Gracias. Permíteme. Bueno, vamos a hacer ahora determinar si una transformación es o no lineal. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no toda transformación lo es. Vamos a hacer una, primero sencillita, por ejemplo, de la 7 a la 10. ¿Sí? Que son transformaciones en Rn. ¿Están de acuerdo que son transformaciones en Rn? O sea, R2, R3, R4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene un Kleenex que me preste, por favor? ¿Qué? Un Kleenex o papel de baño. Porque se me olvidó mi borrador. Profesor. No, pues tú eres el que se va a borrar el borrador. Y, ¿cómo ven? Hasta se me hace que yo se lo rento. Sí. ¿Verdad? Es vinillo, ¿no? Sí. Voy vinillo, ingeniero. Se lo va a rentar. Es más, tengo de madera o de aluminio, cualquiera. Pues aplíquense, pues sí, hay que buscar ¿sí o no? Bueno, ¿vean? A ver cuál. Del 7 al 10. A ver, el 11. Igual 10. 7 al 10. Verso 10. El 10. Bueno, el 10 no va a ser. Ahorita les digo por qué. Primero vamos a hablar de esto, del 7 al 9. 7, el 7. Uno que sí sea. El 8, el 8. Uno que sí sea. Bueno, dice el ingeniero el 8. Es una transformación de R3 a R3. Vean cómo se pone. Transformación de R3 a R3. Y esa transformación es coger un elemento de R3 y obtener otro elemento de R3 tal que su primera componente sea la suma de la primera y la segunda componente la primera menos la segunda, y la tercera sea igual en ambas. ¿Sí se entiende que es una forma de explicar cómo es esa transformación, verdad? Sí. Con otro elemento de R3 donde la primera componente o coordenada sea la suma de las dos primeras, la segunda coordenada, la primera coordenada menos la segunda, y que tenga la misma tercera coordenada. ¿Sí se entiende? Sí. Y así podemos definir en palabras la transformación. Bien, ¿le puedes apagar, por favor? Gracias.
No hemos visto cómo demostrar si una transformación lineal lo es o no. Ahorita los voy a explicar. Para que una transformación sea lineal, debe de cumplir dos características. La primera es que la transformación de una suma sea igual a la suma de las transformaciones. ¿Sí? La transformación de una suma sea igual a la suma de las transformaciones. Esa es la primera. Y la segunda, que la transformación de un producto de un escalar con un vector del espacio en el cual estás analizando sea igual a el escalar por la transformación del vector. ¿Sí? O sea, aquí X y Y son vectores. ¿Están de acuerdo, verdad? Sí. Entonces, para que sea una transformación lineal, se necesita que la transformación de la suma de dos vectores sea igual a la suma de las transformaciones de los vectores. Y que la transformación de un escalar por el vector sea igual al escalar por la transformación del vector. Si se cumplen estas dos, la transformación es lineal. Si no se cumple por lo menos una, no es lineal. ¿Sale? Sí. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. A ver, ¿cómo demostramos? Muy sencillo. Vamos a coger como U1. Fíjense cómo el libro y yo voy a utilizar esa nomenclatura. U, V, W, como los vectores de los espacios que voy a analizar. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿quién va a ser? Lo voy a poner U, no uno. ¿Por qué? Porque no voy a utilizar varios. ¿Quién es U? Bueno, pues un U es un elemento de R3. A, B, C, cualquiera. ¿Sí están de acuerdo? Pero necesito otro. Aquí yo le llamé Y, pues acá yo le voy a llamar V. ¿Y V va a ser quién? Otro elemento de R3. Diferente. E, F, G. Entonces, voy a sacar la transformación de la suma. Fíjense, ¿están de acuerdo que la transformación de la suma es así? ¿Sí o no? Es la transformación de la suma. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Es decir, la transformación de quién? De A más C, B más F, C más G. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, necesito ponerlo así. ¿Para qué? Para luego aplicar la reglita. ¿Sí se entiende? O sea, miren, transformación de la suma, pues es la transformación de esto. Aquí está la suma. Y ahora sí ya puedo aplicar la reglita. Entonces va a ser ¿quién? El primero más el segundo. Fíjense, el primero más el segundo. Ya no voy a poner tantos paréntesis. ¿Sí se fijan? Bien. Coma, el primero menos el segundo. B menos F. ¿Sí vamos bien? Y luego el tercero pues es igual. ¿Sí se entendió? ¿Cómo es el rollo? Sí. Déjenme ver, a ver. Sí. Ok, perfecto. Bien, ya saqué la transformación de la suma. ¿Qué voy a hacer ahora? Hacer la suma de las transformaciones. A ver, la transformación del primero más la transformación del segundo. Bien, ¿quién es la transformación del primero? A más B, coma, A menos B, coma C. ¿Sí están de acuerdo que esa es la transformación del primero? Siguiendo aquí la reglita, esa es la regla, la función. Bien. Vamos, aquí no va. No, sí. Sí, porque ya la saqué. Perdón. Más
Ahora sigue la transformación de este. ¿Cómo me va a quedar? E más F, coma, E menos F, coma, G. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí le van entendiendo? Está sencillo. ¿Sí le van entendiendo? Pásate para acá, ingeniero. ¿Sí le estás agarrando? Allá. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué haría ahora? Sumarlas. A ver, vamos a sumarlas. Si la sumo sería la primera componente o coordenada A más B más C más F. Si sumo y ordeno las segundas componentes, pues va a ser A más G menos B menos F. ¿Sí o no? Sí. Y la tercera va a ser así. ¿Es igual? Sí. ¿Sí es igual? Bueno, sí se cumple la primera. La primera sí se cumple. Pero falta la segunda. ¿Sí lo entendieron cómo fue? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? A ver, rápido, preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Chequen. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿se puede regresar un poquito? Es que me perdí más arriba. O sea, saca la transformación de la suma. Obviamente primero haces la suma de los vectores. Aquí está. ¿Verdad? La tienes que hacer, ¿por qué? Porque para hacer la transformación tiene que ser R3. Entonces, ok, sumo, aquí ya tengo esto que es R3. Y al hacer la transformación te dicen que es suma del primero y el segundo. El primero menos el segundo. Y el tercero es igual. ¿Sí o no? Y luego acá se hacen por separado. Saco la transformación de la primera, suma de los primeros, del primero y segundo, resta del primero menos el segundo, y el tercero es igual. Más, al hacérsela esta, suma de los primero y segundo, resta del primero menos el segundo, y el tercero es igual, y pues ya nada más hago la suma. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, ¿cuál me hace falta? La segunda, que es transformación de un escalar por un elemento de R3. En este elemento de R3 no puedo utilizar la C porque ya la estoy utilizando por escalar, como escalar, ¿sí se entiende? Es lógico que pues puedo utilizar, por ejemplo, este. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque si utilizo A, B, C, la C ya la estoy utilizando como escalar, como que te mete ruido, pues. ¿Sí? A fin de cuentas, no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Queda claro? Bien. A ver, entonces. A ver si es cierto. ¿Qué haría primero, ingeniero? ¿Qué haría primero? La multiplicación. Claro, pues si no, ¿cómo voy a hacer la operación, sí o no? A ver, ¿están de acuerdo que tiene que ser esto, no? Bueno, CM, CM, CH. ¿Sí o no? Sí. Y luego ya puedo hacerlo así la transformación. ¿Sería quién? CM más CN, CM menos CN, CH. ¿Sí o no? Bien. Sale. Pero ahora aquí hay que comprobar que eso es igual a C por la transformación de M, H. ¿Sí o no? Bien. Esto sería C por. ¿Qué me va a dar? Suma de la primera y la segunda. Primera menos la segunda. Y la tercera queda igual. ¿Y entonces qué me queda? Nada más aquí, perdón, aquí no son corchetes, son paréntesis. Me va a quedar CN más CN, CN menos CN, CH. ¿Es lo mismo? Sí.
Sí. Entonces, sí es transformación lineal. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Está fácil. Perfecto. Vamos a ver ahora una que no lo sea. A ver, ingeniero, ayúdanos. Por eso vamos a hacer la 10 si quieren. ¿Y la 10 raíz? Bien. Bueno, ya voy a borrar aquí arriba nada más, ¿eh? ¿Sí? Sale. Entonces vamos a ver una que no sea lineal. Por ejemplo, esa que me dijeron. La 10. Que es una transformación de R2 a R3. ¿Por qué? Fíjense, de R2 a R3. ¿Por qué es una transformación lineal de R2 a R3? Porque coges un elemento de R2 y lo llevas a R3 de tal manera que su primera coordenada va a ser la raíz de la primera, su segunda coordenada el producto de la primera y la segunda, y la tercera coordenada la raíz de la segunda. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí, es una transformación, pero hay que ver si es lineal. Bien. Entonces, primero, la transformación de A de más CD es igual ¿a quién? Vamos a ver. Va a ser la raíz de A, A por B, raíz de B. ¿Sí estamos? Sí. Más. No, pero espérenme, primero hacemos la suma. ¿Qué pasó? Yo ya lo estoy haciendo por separado. Estoy haciendo el paso 2. Estoy haciendo el paso 2 y no es el... Bueno, estoy haciendo el segundo miembro y ese es el primer miembro. A ver, ¿qué tengo que hacer? Expresarlo como R2. ¿Por qué? Porque voy a transformar a R2, algo de R2. Entonces va a ser A más C, B más D. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, perfecto. Sí, porque parece que le voy a pegar su examen. ¿Sí? Y mañana les entrego los otros. Entonces va a ser ¿quién? Raíz del primero, producto del primero con el segundo, raíz del segundo. ¿Sí están de acuerdo que ahí está? ¿Sí? Bien. Sí. Vamos ahora con qué cosa? Con la suma de las transformaciones. Más la transformación de C, D. Entonces, la transformación de esta, ¿quién es? Raíz de A, A por B, raíz de B. Más, esta es raíz de C, C por D, raíz de D. Y si hago la suma, me queda raíz de A más raíz de C, AB más CD, raíz de B más raíz de D. No, pues ya valió. ¿Sí? No es lineal. Y claro que no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Este es el que... Este y las raíces. Sí, las raíces, porque vean, en una te va a quedar raíz de suma y en otra suma de raíces, no es lo mismo. Sí, entonces no es. ¿Sí se fijaron? Entonces, cuando tengo una multiplicación, Ya no es necesario hacer la otra, pues ya si no pasó una prueba de fuego, ya para qué le sigues con otra. ¿Sí? Obviamente hay ejercicios un poquito más rebuscados. Estos no saltan. Miren, las transformaciones entre Rn,
porque vean cómo estas son en Rn. Estamos cogiendo elementos de R2, R3 ahorita. No es tan complicado, pero ya transformaciones, por ejemplo, como estas, como la 11, ya está más canijilla. ¿Por qué está más canijilla? Porque esta es una transformación de las matrices 2x2 a los reales. ¿Sí? ¿Y por qué es una matriz? ¿Por qué es una transformación lineal de las matrices de 2x2 a los reales? Porque la transformación consiste en sacar su determinante. Y están de acuerdo que el determinante es un número real. Entonces la pregunta es, ¿esa será transformación lineal? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, ya le borramos, ¿verdad? Bien. Entonces nos dice, es una transformación de las matrices 2x2 a los reales. ¿Y por qué? Porque la transformación consiste en tomar una matriz 2x2 y obtener su determinante. ¿Sí? Sí. Bien, entonces será transformación lineal, vamos a ver. La primera, a ver, la transformación de A más B ¿verdad? Aquí si quieren se pueden ayudar. ¿A qué me refiero? Bueno, como son matrices 2x2, pues no está tan fea. A ver, vamos que sea así. Bueno, aquí voy a tener que utilizar yo creo que llaves. A, B, C, D más E, F, G, H. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Para qué? Pues para sumarlas. Como que tengo que chambear con algo, ¿no? Tangible. ¿Sí o no? Habrá quien diga, y luego, de tanto esfuerzo no se le sale ahí un sonido. ¿No? Sí, pero hay que demostrarlo. Entonces creo que esta es una muy buena forma de demostrarlo. Mira, a ver, ¿están de acuerdo que va a quedar así, no? A más C, B más F, C más G, D más H. ¿Sí o no? Sí. Bueno, aquí me faltó cerrarlo. Y entonces el determinante, ¿quién va a ser? A más C por D más H menos C más G por B más F. ¿Sí? Sí. Bien. Y si quieres, pues sí, yo creo que sí va a ser necesario hacerla. AD más AH más ED más EH menos CB menos CF, me voy a venir aquí abajito, menos GB menos GF. ¿Sí están, no? Sí. ¿Simón? Bien, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Pues por separado. A ver. Bien. ¿Esa quién va a ser? Pues ya la tengo ahí. A ver, vamos a ponerla así. A, B, C, D. Se cierra, paréntesis, más, transformación de E, F, G, H. Sale. Entonces, esa transformación, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar AD menos CB. ¿Sí o no? Porque es un determinante. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Más. ¿Cuánto me va a dar? EH menos GF. ¿Sí están de acuerdo? ¿Es lo mismo? No. No es transformación lineal. A ver qué dice, ¿qué es la 11? ¿Qué dice, ingenieros?
¿La tienes ahí? A ver, acuérdame la página. La página es 351, ¿sale? ¿Y qué es 6.1 número 11? 6.1 el 11. ¿No es lineal? 6.1 el 11 no es lineal. ¿Sí? Ahí está. Tampoco la 7 y la 9. ¿Sí? ¿Cuáles hicimos? El 10 y el 8. Y ya está. Bueno, pues ahí dice que la 7 no es lineal. ¿Y la 9? ¿Qué página era? Página 51. No. Bueno. ¿Decía que cuál? La 7 no es lineal, exactamente. A ver, fíjense, si ustedes son abusados, a ver, cójanse un elemento de aquí. Sería, si toman A, B, sería A,1. Y luego el otro, C, D. Entonces sería C,1. Si suman, me va a quedar A más C,2. Ya valió. ¿Por qué? Porque si se fijan que la idea, a ver, ¿cómo describen a esta transformación? Y eso es importante. Es tomar un elemento de R2 y que me dé otro elemento de R2 de tal manera que la segunda coordenada siempre sea 1. ¿Sí o no? Sí. Por eso es una transformación de R2 a R2. Pero esa no es lineal, porque si cojo dos elementos de R2 y los sumo, la segunda componente me va a dar 2. ¿Sí o no? No cumple la de la suma. ¿Sí están de acuerdo? Tampoco cumple la de la multiplicación. ¿Por qué? Porque se supone que C es cualquier número real y lo voy a multiplicar por ese 1. Me va a dar C. Y no, tiene que ser supuestamente 1, no es lineal. En la 9 tampoco es lineal, ¿por qué? Porque si cojo dos elementos de R2, A, B, me va a quedar A más 3, B, y el otro va a ser C más 3, D. Si lo sumo, me va a quedar A más D, 6, y ya valió. ¿Por qué? Porque la segunda componente debe de ser la primera más 3 nada más. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Por eso es que no es lineal. Bueno, pues ahí está. Continuamos. Bueno, aquí vienen algunos ejercicios que dicen sea esta transformación lineal de Rn a Rn que está definida por esto. Encontrar la dimensión de Rn y Rn. Bueno, pues esto es muy sencillo, miren. Todas las transformaciones lineales en Rn, es decir, cualquier espacio unidimensional, bidimensional, tridimensional, tetradimensional, pentadimensional, etcétera, 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 hasta n, se pueden expresar de esta manera, por medio de la multiplicación de una matriz por el vector. De hecho, esa matriz, que es muy importante, se llama matriz de transformación. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí mismo te lo dice. Es una transformación lineal donde cojo el vector V y esa transformación lineal yo la puedo expresar como el producto de una matriz de transformación por dicho vector. Entonces, pues está bien sencillito. A ver, si yo cojo, por ejemplo, el 17, observo que esta es una matriz que 3 por 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, para que yo pueda multiplicarla, ¿de qué tamaño debería de ser V? 4 por 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí.
U1, U2, U3, U4. Obviamente al vector V lo tengo que poner como columna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, no, pero espérate, el vector U en R4 es así. Así es un punto. Es un punto en R4. Entonces así son los puntos. Sí, pero así no me va a servir. Tengo que ponerlo de esta manera como vector columna para que se pueda hacer la multiplicación. ¿Queda claro? Y entonces si hago la multiplicación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un 3 por 1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces es una transformación lineal. ¿De dónde a dónde? ¿De quién? De R4 a R3. ¿Por qué? Porque cojo un elemento de R4, me voy a dar. ¿Cómo hacemos si lo multiplicamos por la izquierda o por la derecha? No, tiene que ser así. Por la derecha. Sí, no, por la fuerza que no hay conmutatividad, tiene que ser así. Sí, porque si no las cosas van a cambiar. ¿Vale? Bien, entonces por ejemplo, esa sería de R2 a R2. ¿Por qué? Porque multiplicaría. Porque este es 2 por 2, tiene que ser 2 por 1. Acuérdense que como son o vectores en Rn, obviamente van a ser vectores renglón, pero al multiplicar van a ser vectores columna, nada más va a haber una de acá, ¿no? Entonces va a ser, esta es 2 por 1, entonces va a ser el resultado 2 por 1 va a ser R2, R2. ¿Sí? Bien, no hay mucho problema con eso. Y luego miren, aquí ya hay que sacar las matricitas. Bueno, sigue ese tema. Sí. Hay que ver lo que es el núcleo. Mucho dolor. Creo que. A ver, espérate, por favor. A ver, ¿dónde están tus notas? Aquí las acabo de guardar. Sí debo decir, no me va a alcanzar el tiempo para disculparme con ustedes, porque obviamente no vamos a acabar toda la unidad, pero sí vamos a ver parte de ella. ¿Sí? Entre tonterías de que pues que vamos a terminar. Sí, no. Y de que ya se volaron ahí una semana. ¿Sí? Pero bueno, vamos a tratar de llegar hasta donde más se pueda. ¿Sí? ¿Sí? Sí.